Estimados alumnos, ahora continuando con el curso de desarrollo de proyectos de investigación, vamos a desarrollar un tema muy importante en la investigación de la prueba estadística, que es el chi cuadrado. ¿Qué es el chi cuadrado? Es una prueba estadística no paramétrica o de distribución libre, ¿no? Es apropiada cuando los datos obtenidos son de nivel nominal, ordinal o de variable cualitativa. En este caso, nuestras variables son cualitativas. Es decir, que en lugar de medir puntajes de los sujetos, se asignan o agrupan los sujetos en dos o más categorías de las variables. En este caso usamos Likert. ¿Se acuerdan? Likert. Esta prueba mide el significado de las diferencias o dependencias entre frecuencias de categorías observadas en uno, dos o más grupos respecto a una variable independiente. Eso es lo que hace el chi cuadrado. Para aplicar chi cuadrado, los datos deben presentarse como frecuencias, proporciones o porcentajes. Aquí se trata de comprobar la significación de las diferencias o la asociación entre las variables mediante la comparación de las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas. Porque nosotros en la investigación lo que hacemos es buscamos correlacionar una variable con la otra. Si la variable 1 tiene relación con la variable 2. Y esto es precisamente lo que va a hacer el chi cuadrado. Va a cruzar los datos de la variable 1 con la variable 2 para encontrar si hay relación o no. Ahora el chi cuadrado de la fórmula, porque hay dos valores de chi cuadrado, uno que es de la tabla y otro que es de la fórmula. El de la fórmula es esta, ¿no? El símbolo del chi cuadrado es una x al cuadrado. ¿Ya? Entonces se representa o se calcula con la sumatoria de las frecuencias observadas menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. ¿De acuerdo? De esa manera se calcula el chi cuadrado de la fórmula. Ahora observen que el chi cuadrado que nos pide determinar dos valores, las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. La frecuencia esperada se calcula de la siguiente manera. Como vamos a cruzar dos variables, variable 1 con la variable 2, lo que hacemos es agarrar una pregunta de la variable 1 y cruzar con una pregunta de la variable 2. Al hacer este cruce, nos va a formular una tabla, como observan ahí, una tabla cruzada, de 3×3, de 4×4, de 5×5. En nuestro caso, en nuestro trabajo de investigación, va a generar una tabla de 5×5. ¿Ya? Aquí estoy poniendo solamente de 3×3, pero en realidad es 5×5. ¿Por qué 5×5? Porque cada pregunta, si agarramos una pregunta y cruzamos con otra pregunta, las preguntas tienen 5 niveles de escala. Cada una, todas las preguntas tienen 5 niveles de Likert. Muy de acuerdo, ni desacuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 5. Entonces nos va a dar una tabla cruzada de 5×5. ¿Ya? Entonces, acá para el ejemplo estoy poniendo, reitero, 3×3. ¿Y cómo se calcula cada una de esas casillas que constituyen la frecuencia esperada? Miren, lo que estamos haciendo es multiplicar los subtotales y dividirlo entre total. ¿De acuerdo? Para A, N1, N sub 1 por N sub 4, ¿ya? Filas con columnas subtotales y lo dividimos entre el total general. Y así obtenemos esos valores. Claro, esto es de manera, digamos, manual, pero esto usted no lo va a hacer, esto lo hace Excel. Solamente aquí se le menciona esto para que usted sepa, pues, de dónde sale o cómo sale ese valor. Porque vamos a usar Excel para hacer los cálculos. También hay programas estadísticos como SPSS, Minitab y otros que nos ayudan a hacer los cálculos. Pero esos cálculos son automáticos, nos botan un número, ¿no? Pero es importante saber cómo manualmente se puede calcular esto también. Otro dato importante para calcular el chi cuadrado de la tabla, hay dos valores, les decía, uno de la fórmula y el otro de la tabla, son los grados de libertad. ¿Ya? ¿Qué son los grados de libertad? Miren, se deduce según el número de filas y el número de columnas que tiene la tabla de contingencia, la tabla cruzada o la tabla bidimensional.
Esa tabla tiene 5 por 5, hay 5 filas y hay 5 columnas. ¿De acuerdo? Entonces se resta 1 a filas y se resta 1 a las columnas y nos va a dar el grado de libertad. ¿De acuerdo? En este caso, ¿cuánto sería de 5 por 5? 5 menos 1, 4 de columnas. Y de fila 5 igual. 5 menos 1, 4. 4 por 4, 16. Los grados de libertad, con lo que vamos a trabajar todo, sería 16. Además, considerar que hay dos valores de chi cuadrado. Una que es obtenida, le decía, a través de la fórmula y otra a través de la tabla. Y hablamos de chi cuadrado acerca de la fórmula, ¿no? Sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre la frecuencia esperada. Ahora, el otro valor es un valor de la tabla. Algunos le llaman valor crítico del chi cuadrado, que está asociado a un nivel de significación de los grados de libertad. Ya dijimos que nosotros trabajamos con un nivel de significación de 0,05 y su grado de libertad, que ya lo calculamos, que es 16. Entonces, ese valor crítico se busca en la tabla, teniendo estos dos datos. Y el nivel de significación. El valor crítico, o valor de la tabla de chi cuadrado, en la curva de chi cuadrado define dos regiones. Una región de aceptación de la hipótesis nula y una región de rechazo de la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Esta es la campana de Gauss, recuerden. Por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo. Siendo un chi cuadrado de la fórmula 56,3 que se obtiene al aplicar la fórmula, calculamos el chi cuadrado de la tabla. Para este caso consideramos un grado de libertad de 15 y un nivel de significación de 0,05. En la tabla, esta tabla, ¿de acuerdo?, que el profesor le está proporcionando, también lo pueden encontrar en internet. Solamente ponen tabla de chi cuadrado y les va a dar, o les va a aparecer en internet, y ahí hay, en esa tabla hay dos valores. Los de las filas ya son grados de libertad y los de la columna son nivel de significación. Buscan 0,05 y lo cruzan con el 15 y les va a dar un valor de 25. ¿De acuerdo? Entonces, ya tendríamos dos valores, chi cuadrado 25 y chi cuadrado de la fórmula 56,3. Vamos a la tabla o al gráfico y observamos que el valor cae, ¿no? El valor de la fórmula cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Esto es conveniente para el trabajo de investigación porque si se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta nuestra hipótesis de alternativa. ¿De acuerdo? Porque es así, si rechazamos la nula, aceptamos la alternativa. Y si rechazamos la alternativa, aceptamos la nula. ¿De acuerdo? Así es el proceso.